hablar sobre osteología, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver. ¿Cómo lo haces? Dentro de ese desarrollo vamos a ver el sistema óseo está derivado del mesodermo, específicamente de los foliculos. ¿De qué porción? Esclerófono. También viene de las células de la cresta neural. ¿En qué momento se va a desarrollar? A finales de la tercera semana. Ahora vamos a ver que el esqueleto de las extremidades y la cintura va a derivar del mesodermo de la placa lateral. Ahora, los huesos de la cara, o sea, los huesos faciales derivan de las crestas membranas. El cráneo mesodermo. Vamos a tener dos tipos de osificación: una osificación intermembranosa que está asociada a los huesos planos y una endocontral que está asociada a los huesos cortos y largos. En este tipo de osificación endocontral vamos a tener dos tipos de osificación: una osificación primaria y una osificación secundaria. El centro de osificación primaria va a ocurrir a partir de la 8ª semana en los huesos largos. ¿Y dónde se encuentra ese centro de osificación primaria? En la diáfisis. ¿Okay? Luego se va a tener un centro de osificación de reserva, el cual va a seguir el crecimiento, que se va a ubicar en las epífisis. En estas epífisis vamos a ver que estos centros de osificación van a aparecer ya en el periodo postnatal, después del nacimiento. Ahora, cuando ustedes vean, es por eso que cuando ustedes vean una radiografía de un niño de los huesos largos, van a ver que aún tienen los centros de osificación secundaria y lo van a ver como si estaría fracturado el hueso. Van a ver que estaría separándose y ese es el platillo de crecimiento que se encuentra en los huesos largos. ¿Ok? Listo. Ya no vamos a hablar, vamos a ver etapas, esto ya lo explicamos. Acá, lo que me importa de las suturas, vamos a tener, recordar la sutura frontal o también llamada metópica, una sutura coronal, una sutura sagital, y la posterior, una sutura lamboidea. De acuerdo a eso, también vamos a tener las fontanelas. ¿Cuántas fontanelas? 6 fontanelas, 2 superiores y 2 a cada lado. ¿Cuáles son esos 2 a cada lado? La que está anterior, la fontanela esfenoidal, la que está posterior, la fontanela mastoidea. Ahora, la fontanela anterior y mastoidea se cierran ¿en qué semana? En el mes 18 o medio año. Año y medio. En la mitad del segundo año. Ahora, la fontanela posterior y la esfenoidea se cierran entre los 3 y 6 meses. ¿Okay? Es 3 y 6 meses. Hay algunos que hablan de bibliografías, depende de la bibliografía que lean, va a decir 1, 2 meses y demás. ¿Okay? Esa es la fontanela posterior y la fontanela esfenoidea. Ahora, defectos, vamos a tener los craneofaciales, la craneosinostosis. Esto se va a relacionar a qué defecto hay en el cierre prematuro de las suturas. ¿Okay? Si la sutura, el cierre prematuro de la sutura sagital va a dar la escapocefalia. ¿Okay? Hay un cierre prematuro de la sutura sagital, se ha cerrado. Un cierre prematuro de la sutura coronal, ¿qué va a dar? La acrocefalia. ¿Okay? Y acá vamos a ver, la escapocefalia, que es el cierre de la sutura sagital, va a darle en la cabeza una forma ovoidea, en el cual va a haber un crecimiento del tamaño de la cabeza de anterior a posterior. Cuando se cierra la sutura coronal va a dar un crecimiento hacia arriba de la cabeza, a lo que se denomina acrocefalia. ¿Okay? Es el acrocefalia, cierre de la sutura coronal. Ahora, ¿qué pasa si no solo está la sutura coronal la que se cierra tempranamente? Y ahí le añades la sutura lamboidea, la que está posterior. A eso se le llama braquicefalia. ¿Okay? Esta es una cabeza braquicefalia. Ahora, cuando hay cierre no solo de la sutura coronal y lamboidea, sino también le añadimos el cierre de la sutura sagital, ahí le llamamos el cráneo trilobado. ¿Okay? Forma triangular. Y esto se asocia a los
pacientes que tienen enanismo. Y esto se asocia a una mutación del receptor 3 del factor de crecimiento fibroblástico. Ahora, ¿qué pasa si solo una sutura se ha cerrado? El cierre de la sutura coronal de un solo lado, a eso se le llama plagiocefalia. ¿Ok? Plagiocefalia. ¿Qué pasa si se cierra la sutura proximal la sutura frontal o la sutura metópica es la que se cierra prematuramente? Eso se le llama trigonocefalia y va a darle la forma triangular de la cabeza desde una vista superior. ¿Ok? Listo. La microcefalia igual va a ser un desarrollo normal del sistema nervioso, en la cual no solo deja de crecer el encéfalo, sino también el cráneo, porque los dos son proporcionales. Ahora, la cránea es cuando falta el hueso, la bóveda craneana, ¿no es cierto? En el cual esta se puede asociar a la anencefalia, que es la ausencia total del cerebro. Pero, ¿y si hay parcialmente está el cerebro, ¿cómo se le llama? Mero encefalia. Ahora también hay de otros defectos en la separación de las cavidades, de la cavidad orbitaria o de los ojos, separados, a eso se llama hipertelorismo. Ahora, estas craniosinostosis se pueden asociar a distintas enfermedades huérfanas, que se les llama, o enfermedades raras. Casi la mayoría comparte la craniosinostosis, tales como el síndrome de Pfeiffer, el síndrome de Upper, el síndrome de Jackson-Weiss, el síndrome de Crusoe y el síndrome de Sartre-Crosen. Hay diferentes, cada uno se caracteriza por otras malformaciones que pueden ir asociadas, ¿ok? Son enfermedades muy raras. Todas estas se deben la mayoría se asocian a defectos o anomalías en los genes de los receptores 1 y 2 y 3 de crecimiento fibroblástico. El desarrollo de las vértebras. Como ya recordarán, todos los esclerotomos van a ir hacia la zona de la notocorda y a recubrir todo el tubo neural, dando así la formación de las vértebras, dejando en la notocorda un rezago que se llama el núcleo pulposo de los discos intervertebrales, el cual también pueden conllevar a que se puedan, por compresión excesiva, poder llevar a una hernia de los discos, ¿ok? Ahora, hay otras patologías cuando no se forman las vértebras y las que se caracterizan porque no hay formación o disminución de las vértebras cervicales se le llama el síndrome de Klippel-Feil. ¿Ok? Listo. Ya hemos hablado de espina bífida. Ahora, el desarrollo del esternón. ¿Cómo es que se desarrolla el esternón? Este deriva del mesodermo de la pared ventral del cuerpo, en el cual va a haber unas bandas o bandas laterales, las cuales van a fusionarse en la porción ventral, ¿verdad? Y eso va a generar algunas alteraciones, como el pectum excavatum o pectum carinatum. ¿Ok? El pectum excavatum cuando está deprimida la zona del tórax o del esternón, y el carinatum es como también llamado los pechos de paloma, ¿ok? Porque están hacia afuera en forma de quilla. Listo. Estos pectum excavatum se pueden se pueden clasificar en leves, moderados, severos, de acuerdo a la profundidad de la excavación o depresión. Tenemos esqueleto en la appendicular, en la formación de las extremidades. ¿Cuándo se va a formar? Las yemas de los miembros en la quinta semana. Vamos a formar modelos de cartílago hialino en la sexta semana. Las extremidades tienen un orden. Las primeras en formar son las extremidades superiores, luego las extremidades inferiores. Las primeras en osificarse, que son los miembros superiores, ocurren en la octava semana. Las extremidades inferiores ocurren en la 12ª semana. ¿Ok? Igualito en las etapas de formación se forma a partir de una yema, luego se va a formar la aleta corta y luego van en una etapa de pala o de remo y finalmente
van a tener las digitaciones, las cuales las digitaciones van a estar separadas por una membrana interdigital. ¿Cómo se llama la pertenencia a la membrana interdigital? Sindactilia. Sindactilia. ¿Ok? Ahora, dentro de las rotaciones de los miembros, igualito van a tener una rotación en sentido medial o lateral de 90 grados. En el caso de las extremidades superiores, estas van a hacer que los codos miren hacia la región posterior, la región dorsal, y las rodillas miren hacia la dirección ventral o anterior. Algunas consideraciones clínicas. ¿Qué es lo que sucede cuando nace un bebé en el cual su antebrazo no tiene el hueso del radio? ¿Ok? A eso se le llama el síndrome de Old-Oram. ¿Ok? Otro que ya también ha hablado su compañero, la osteogénesis imperfecta, que se debe a una mutación en el gen del colágeno tipo 1. Esto se asocia a múltiples fracturas o fácilmente que el hueso se fracture. A eso se le llaman los huesos frágiles. ¿Ok? La enfermedad de los huesos frágiles. De acuerdo a su clasificación, pueden ser también de pasar de leves a severos. Hay algunos que incluso pueden lograr tener un tipo de osteogénesis imperfecta en el cual se fracturen incluso estando dentro del útero. ¿Ok? Listo. La condroplasia es la forma más frecuente de enanismo y se asocia a una mutación en el resistor 3 del factor de crecimiento fibroblástico en el cromosoma 4. El síndrome de Marfan es una mutación en el gen de la fibrilina, en el cual es un componente principal de las fibras elásticas. Estos pacientes se caracterizan por movimientos excesivos de las articulaciones. ¿Han visto esos contorsionistas o más que todo gente que se disloca el hombro y todo, o puede hacer movimientos de extensión del mayor al rango normal? Y también estos se caracterizan, ¿por qué? Porque son personas altas, flacas, ¿ok? Los dedos lo tienen largos. Este síndrome de Marfan es se cree que, a ver, ustedes conocen a este famoso presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Él se creía que él tenía síndrome de Marfan, tiene todo el fenotipo del síndrome de Marfan. Cretinismo, el cretinismo, ¿por qué se asocia? El cretinismo se asocia de un hipotiroidismo congénito, ¿ok? Asociado al esto. La condroplasia, ya hemos visto, ¿no es cierto? La condroplasia tiene una característica, una cabeza grande, que tiene extremidades cortas, en el cual se puede ver un exceso de repliegue de la piel. Ahora, esto sí es importante y sí tienen que saber, porque va a ser pregunta de examen, tienen que saber las terminologías de acuerdo a patologías o anomalías que se pueden presentar. ¿Qué pasa si hay una ausencia total del miembro? A eso se le llama amelia. Cuando hay ausencia de las manos, aquelidia. Cuando hay ausencia de los pies, apodia. ¿Qué pasa? ¿Qué es la focomelia? Es una ausencia o acortamiento de los segmentos proximales del miembro. ¿Qué significa eso? Que imagínense que del hombro inmediatamente continúa la mano. No hay brazo ni antebrazo. ¿Ok? Eso es una focomelia. Miamelia, ausencia de las partes preaxiales, postaxiales de los miembros. Meromelia, término general para la ausencia de una parte de un miembro. Ectrodactilia, que es una ausencia de cualquiera de los dedos en cualquier número. Polidactilia es un número excesivo de los dedos. Sindactilia es la persistencia de la membrana interdigital. Cuidado que me pongan que no tiene dedos. No es así. Es la presencia de la membrana interdigital. Braquidactilia es acortamiento de los dedos. Mano o pie hendidos es una ausencia de los componentes centrales de las manos o de los pies. A ver, vamos a ver. ¿Qué es esto, chicos? Amelia, focomelia. Focomelia. ¿Han visto que ahí ven la manito que está saliendo de frente del hombro? ¿Qué es esto, chicos? Amelia. La amelia. En este caso tiene una cuadriamelia. ¿Ok? ¿Qué es esto? Cretinismo. Micromelia.
está totalmente completa la extremidad, pero en tamaño Chiquito. corto, ¿no es cierto? Listo. Sinactilia. ¿Qué es esto, chicos? Sindactilia. Sindactilia, resistencia de la membrana interdigital. Digital. Este también se puede caracterizar de acuerdo a gravedades. Hay algunas veces que está bien fusionado y solo se nota como una sola estructura. A veces solo está en la membrana. ¿Cómo se llama esto, chicos? ¿Qué es eso? ¿Qué ven ahí? ¿Qué características? Huesos. Largo. Son huesos cortos y anchos. A eso se le llama braquidactilia. Polidactilia. 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 ¿Qué es esto? Sinactilia. No. ¿No polisindactilia? ¿Es polidactilia? No. Polisindactilia. Sindactilia no. Es polisindactilia. No, hermano, tienes que entrar. Ectrodactilia, o también llamadas las deformidades de pinzas de langosta, en la cual hay una ausencia de la parte media de las extremidades, de los pies o de las manos. ¿Ok? Esto ya no hablaba, eso sí no lo he expuesto bien, todo no hablaba. Desarrollo, a ver, el desarrollo del paladar, ¿en qué semana ocurre? A final de la quinta semana inicia. ¿Cuándo termina? En la 12ª semana. ¿Ok? ¿Por qué es importante el paladar? Porque también vamos a ver lo que son las fisuras palatinas. ¿Ok? Cuando no se cierra totalmente. El paladar tiene se va a cerrar en dos tiempos. Va a tener un paladar primario y un paladar secundario. Listo. Desarrollo de la lengua, ¿cuándo se desarrolla? A partir de la cuarta semana. ¿Ok? Esto lo van revisando. En la cual la lengua va a tener dos divisiones. Dos tercios anteriores y un tercio posterior. Y cada uno va a tener incluso una inervación sensitiva diferente. ¿Ok? Eso ya lo van revisando. ¿Cuándo se forman las papilas gustativas? Se forman a partir de la 8ª semana. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando la lengua está pegada al piso de la boca? A eso se le llama anquiloglosia. O también lo que lo conocen ustedes como el frenillo. ¿No es cierto? Listo. Cuando la lengua está bífida o separada en dos, se llama glossoquisis. ¿Y acá qué ven en este niño? No tiene. ¿Qué de malo hay en mí? Hay una parte más Cosa grande. normal. No. ¿Qué ven? Hay una zona más. ¿Qué? Sinapis. La lengua está grande. ¿A eso cómo se llama? Micro. Macrolengua. Macroglosia. Microstomía, en el caso de la boca pequeña, como de pececito. Ya, bueno, de la glándula tiroides ya estamos viendo. Cuando hay agenesias o hipoplasias pueden ocasionar lo que se llama... A ver, ¿qué ven acá, chicos? Amarillo. ¿Qué tiene esa niña? Amarillo. ¿Qué? ¿Qué tiene? La lengua. ¿Qué? ¿Cómo se llama cuando son amarillos? Los ¿Qué es eso? ¿Está normal la cara? ¿Qué tiene de mal? Díganme. Amarilla. ¿Amarillo? ¿No? ¿Puede ser la Sí. Ah. ¿Puente Macrolengua. nasal? Lengua grande. Macro. Niña normal, sanita, que han así, su carita no tiene nada, chicos. Solo lo único que tiene es su lengua. La lengua está clara, no nota. No. Y eso es una macroglosia. Y esto se asocia al hipotiroidismo congénito. Y si es que es, y así, ven, o sea, si se dan cuenta es difícil de diagnosticar o darse cuenta que alguien tiene hipotiroidismo congénito. Por eso se hace tamizajes. Cuando uno nace se les hace tamizajes para hipotiroidismo congénito. Ahora, ¿qué pasa si es que no se detecta a tiempo y esa persona tiene un hipotiroidismo? Conlleva a esto. ¿Cómo se llama eso? Esto es el cretinismo. Va a haber un caso clínico que alguien me lo va a desarrollar de esto, ¿ya? Listo. Ya igualito, las consideraciones clínicas hemos visto labios hendidos unilaterales, bilateral,
lo que se le conoce como labio leporino, ¿no es cierto? Ahora también las fisuras palatinas o palatosquisis, que van a dar diferentes tipos de malformaciones de la boca. Ahora miren acá, cómo es que incluso pueden llegar estos a conectar lo que es la zona lacrimal con la zona faringia o faringia, ¿ok? O conducto lácrimo nasal, ¿ok? Va hasta ahí. Igualito esto ya lo van viendo, y esto ya lo han hablado. El síndrome de Digeorge también ya lo han hablado, lo han explicado bonito, se ha entendido, ¿no es cierto? Se asocia a la hipocalcemia. ¿Por qué? Porque no hay la glándula parótida. Igualito, asocia del timo y todo eso, ya han visto, por eso es que da inmunodeficiencia y todas esas anomalías que presentan. Igualito ya lo han hablado bonito de síndrome de Crusoe, por qué se daba y cómo se caracterizaba, y también era un síndrome del primer arco faríngeo. Igualito han hablado del síndrome de Richard Collins, Pierre Roy también, que empieza a tener una mandíbula pequeña, haciendo, miren, como una retracción de la mandíbula hacia atrás. Y cuando no tiene nada de la mandíbula, a eso se le llama agnatia. ¿Ok? Y aquí también han hablado, pueden haber las fístulas que se pueden presentar. Y en el descenso de la tiroides, que normalmente ocurre por ¿dónde? Por el conducto tirogloso. Cuando no hay un descenso completo, puede llegar a formar lo que son los quistes del conducto tirogloso, e incluso estos pueden llegar a fistulizarse. ¿Ok? Listo, ya, eso es todo, chicos. Esto ya lo han hablado bien, no hay más que añadir.